Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 15. Guerra de las Islas Canarias. Y mientras la corte española fortalecía lo mejor posible su contingencia militar, naval y terrestre, al mismo tiempo que se esforzaba por establecer alianzas con Francia, los estados germánicos y los flamencos, Jabobo también engrosaba sus ejércitos y sus fuerzas militares marinas y terrestres, a la vez que establecía por vez primera una alianza con Gran Bretaña a fin de hacer la guerra contra España y sus aliados. Al término de los 3 meses, mientras España no mandó respuesta alguna como el rey Javier II le pidió, Jabobo mandó a sus poderosos ejércitos para luchar junto a Gran Bretaña en contra de España, Francia y sus aliados. El imperio de Jabobo mandó 1000 barcos de guerra, de los cuales 600 contenían a 1000 soldados cada uno. Otros 200 navíos contenían armas como cañones, rifles, flechas, armaduras de repuesto y otras armas más. Y los otros 200 barcos contenían provisiones alimenticias y ropa, así como otros muchos más víveres. Y cuando llegaron a las islas de Cabo Verde, los soldados jabobeses hicieron exactamente tal y como el rey Javier II le advirtió al rey de España. Pero cuando tras capturar y conquistar las islas de Cabo Verde llegaron a las Islas Canarias de España, los buques de guerra españoles, franceses y holandeses aparecieron por el horizonte, portando en su interior a miles de soldados europeos, y los ingleses, por su parte, por orden del rey Jacobo I de Inglaterra, traían la mitad de la contingencia militar que los jabobeses llevaban para el campo de batalla. La batalla estaba lista para librarse con ferocidad. La contingencia militar de España y sus aliados era de más del doble de la que poseía Jabobo, pero Jabobo llegó antes que ellos al archipiélago canario. Entonces se dirigieron a la isla de Tenerife, la más grande del archipiélago, y allí los soldados jabobeses desembarcaron en orden de batalla. Luego sacaron todas las municiones que tenían, como cañones, rifles, espadas, y las prepararon para usarlas para la guerra. Los navíos, por su parte, se dispusieron a rodear toda la isla en círculo en torno a ella, a la misma vez que los soldados se distribuyeron en las demás islas a fin de atacar a los enemigos que venían hacia ellos desde el mar. Tanto en La Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote, Fuerteventura como Gran Canaria se distribuyeron equitativamente los soldados jabobeses, y vieron cómo desde lejos los buques de guerra ingleses bombardeaban a los navíos enemigos de los franceses, holandeses y alemanes, y éstos por su parte contraatacaban. Eso dio tiempo a los jabobeses a situarse estratégicamente en las Islas Canarias, y tras varias horas de batalla naval, la flota bélica inglesa finalmente quedó destruida, pues todos sus barcos se hundieron por el intenso ataque de los enemigos, y sus soldados que le sobrevivieron se ahogaron en alta mar. Por supuesto, habían logrado dañar considerablemente a los navíos enemigos, por lo que éstos vieron reducidos sus barcos de guerra a tan solo unos 1500. Debido a esto, los enemigos seguían superando en número a los jabobeses, pero se hallaban exhaustos debido a su lucha contra los ingleses. Entonces comenzaron a rodear el archipiélago, buscando un lugar en donde desembarcar a sus hombres de guerra, pero no lo hallaron, pues todas sus islas estaban ocupadas por los soldados jabobeses, quienes tenían, bajo la amenaza de la espada, dominados a los lugareños. Debido a eso comenzaron a disparar contra los ejércitos jabobeses situados en tierra desde sus barcos de guerra,
pero estos le respondieron con fuego en proyectiles. Ante la rápida mortandad que iba produciéndose en las filas jabobesas, los coroneles de cohortes dieron órdenes a los buques que rodeaban Tenerife a que cada cual se dirigiera hacia los barcos enemigos para atacarles, a la vez que los soldados jabobeses que estaban en tierra firme buscaban con desesperación un lugar a modo de trinchera o zanja que le permitiera ocultarse del ataque enemigo y así poder continuar con la batalla. Por toda una semana se prolongó el frenesí de la guerra, pues durante la tenebrosa oscuridad de la noche ordenaban un alto al fuego. Al amanecer y al anochecer, en ambos bandos buscaban toda oportunidad de ver quién entre ambos disparaba sus cañones primero y lograba impactar contra su objetivo enemigo. Muchos soldados franceses, holandeses y alemanes se precipitaban al mar en sus botes a fin de alcanzar la costa y derribar al enemigo jabobés, pero pocos lo consiguieron, pues cuando los soldados jabobeses los veían, lanzaban las bombas de sus cañones directamente hacia los botes repletos de soldados, por lo que debilitaban aún más al ejército europeo. Estos vieron diezmados rápidamente el número de sus soldados, por lo que decidieron no enviar a más de ellos y mandaron a sus barcos lo más cerca posible de las islas y de los barcos de guerra de Jabobo, y se lanzaron en un despiadado fuego cruzado durante el último día de la guerra, hasta que al fin, cuando los barcos europeos no alcanzaban los 500 en número y los de Jabobo aún superaban los 800, estos últimos se lanzaron al abordaje, pillaje, saqueo y destrucción de los barcos de guerra europeos, y los destrozaron, robando todo cuanto pudieron en su interior, y matando sin misericordia a todos sus tripulantes, tanto militares como marineros. Entonces se llevaron el botín capturado en ellos y lo transportaron a sus buques de guerra, tras lo cual los jabobeses se apoderaron de los barcos europeos que aún se hallaban en buen estado y los reemplazaron por los suyos que se hallaban muy dañados por el frenesí de la guerra, hasta alcanzar la cantidad de 1000 a fin de recuperar los buques perdidos durante la contienda. Debido a eso, solo quedaron unos 50 buques europeos que se hallaban muy deteriorados por la pelea bélica, pero que aún podían flotar y ser manejados para la navegación. Entonces los capitanes de tropas decidieron introducir en ellos a toda la población humana española de las Islas Canarias, y cuando así lo hicieron, los engrilletaron y los condujeron en dichos navíos hasta alcanzar alta mar. Y allí ellos mismos dieron órdenes de que los buques de guerra de Jabobo dispararan sus cañones sin interrupción hasta hundir al último de los navíos europeos, de modo que cuando así sucedió, todos los canarios españoles murieron ahogados irremediablemente. Solo dejaron vivo al contramaestre de cierto navío español que lograron capturar vivo, y lo dejaron solo en la isla de Tenerife para que pudiera testificar a la corona española sobre la trágica derrota que experimentaron ante los jabobeses y la terrible destrucción y desolación que éstos causaron en el archipiélago. Efectivamente así sucedió, pues tras la matanza de los canarios los soldados jabobeses saquearon todo el despojo que pudieron de las Islas Canarias, tras lo cual incendiaron y derribaron todas sus edificaciones. Tras eso, el ejército naval de Jabobo regresó a la isla de Jabobo con una victoria absoluta en esta guerra, que se le conoció como la Guerra de las Islas Canarias. El imperio de Jabobo había ganado la guerra contra el imperio hispano-portugués y sus aliados franceses, holandeses y alemanes con la ayuda de Gran Bretaña. Cuando la corte española se enteró de su funesta derrota ante Jabobo, decidió con gran rabia y frustración reconocer la victoria de Jabobo y le dio vía libre para que conquistaran
la Patagonia y los demás territorios aledaños que el rey Javier II reclamaba para su vasto imperio. Así se inició poco a poco la colonización de todo el territorio sudamericano, que iba desde las cataratas del Iguazú en línea recta hacia el oeste hasta alcanzar la orilla del Océano Pacífico, hasta el extremo sur del continente, incluyendo de hecho toda la región árida de la Patagonia. Estas pampas áridas se extienden desde el río Colorado hasta el estrecho de Magallanes. Esta colonización duró muchos años y se fundaron varias ciudades en ella, además de las que ya existían fundadas por los españoles, pero todos sus habitantes fueron declarados ciudadanos y súbditos del Imperio de Jabobo, y sus nuevas tierras conquistadas fueron reconocidas por el rey de España. El rey Javier II condecoró con honores militares a sus más de 200.000 soldados. Entre ellos también estaban guardianes de la Legión, coroneles de cohortes y capitanes de tropas, que habían sobrevivido a la batalla, en una fastuosa y pomposa ceremonia militar en conmemoración por la victoria en la guerra.